En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 25, el último versículo del capítulo 4, al capítulo 5, versículo 12. Las bienaventuranzas. Le siguieron grandes muchedumbres de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Al ver estas multitudes, subió a la montaña y habiéndose sentado se le acercaron sus discípulos. Entonces abrió su boca y se puso a enseñarles así: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os insultaren, cuando os persiguieren, cuando dijeren mintiendo todo mal contra vosotros por causa mía. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien. Las bienaventuranzas son todo un programa de santidad, de práctica de las virtudes. Son virtudes que hay que ejercitar básicamente, digamos, porque ellas engloban a otras y entonces son como una escalera al cielo. A simple vista parecen como desordenadas y que no tienen nada que ver, pero así no lo pensaron los padres de la Iglesia y quienes entienden que todas estas cosas son salidas de la boca del Señor, nunca la entienden así, jamás, ¿sí? Jamás. Entonces, vamos a ver esto, que nuestro Señor Jesucristo al ver las multitudes subió a la montaña, subió a una montaña y habiéndose sentado se le acercaron sus discípulos. Y entonces abrió su boca y se puso a enseñar. La montaña aquí no nos dice qué montaña es, pero algunos dicen que era el monte Tabor, entonces podría haber sido el monte Tabor. El tema es que esta montaña es un símbolo y la montaña recuerda siempre a los judíos y a todos estos hombres que están nutridos en la tradición de las Sagradas Escrituras, el lugar donde el Señor se apareció. ¿Cuántas montañas tenemos en el Antiguo Testamento? Bueno, tenemos la montaña donde encontró Moisés la zarza ardiente. La montaña donde Moisés se encontró con Yahvé para recibir de él las tablas de la ley. Esas montañas por lo menos tenemos. Después tenemos a los profetas viviendo en las montañas. Elías vivía en las montañas. Así, las montañas han sido el lugar privilegiado del encuentro con Dios. ¿Y eso por qué? En el paraíso era Dios el que bajaba a los hombres en la hora de la brisa de la tarde, dice el Génesis, y entonces se paseaba en el jardín del Edén y tenía sus conversaciones con el hombre. Pero después del pecado original, habiendo sido cerrado el paraíso con el ángel, cuya espada es de fuego, entonces el hombre debe procurar, ya no puede encontrarse con Dios en la tierra, porque el paraíso ha sido cerrado para el hombre, y ya no existe para el hombre en este mundo hasta la regeneración, como dice la Escritura, no existe paraíso. Entonces el hombre debe elevarse hasta Dios por la ascesis, por la
negación de sus pasiones desordenadas, no porque las pasiones sean malas, sino porque era necesario negar esta rebelión que se produce en su interior. Y entonces el hombre que adquirió un amor desordenado a las cosas de la tierra debe alejarse de la tierra para subir a la montaña. Pero debe subir a la montaña humilde, porque recordemos que también hubo una subida del hombre que no fue humilde, que fue la subida a la Torre de Babel. El hombre construyó la Torre de Babel con sus propias manos, con su industria, y subió allí, pero para desafiar a Dios. Pero a la montaña no se puede hacer eso. A la montaña hay que subir humildes. Y entonces Jesucristo sube a la montaña para indicar con ello, sentado Él sobre la montaña, con sus discípulos alrededor suyo, Él indica, muestra con esto la autoridad que dará a sus discípulos y cómo Él, en este discurso de la montaña, el sermón de la montaña, Él da predica, digamos así, la nueva ley. Allí lleva la ley a su perfección. Y las bienaventuranzas son como el código del reino de los cielos. El código del reino de los cielos. El código de los cristianos. El código de este reino suyo que se vivirá en la iglesia y que, bueno, comienza ahora a partir de en este nuevo tiempo, en el tiempo de la redención. Entonces, el Señor así, sentado en la montaña, como Yahvé sentado en la montaña, y ahora sus discípulos, así, y otra imagen. Yahvé estaba sentado en la cumbre de la montaña, y las 12 tribus de Israel alrededor de la montaña, y Moisés sube hasta él. Y aquí, ¿qué tenemos? Jesucristo con sus 12 apóstoles sentados alrededor suyo. Sentados alrededor suyo. Y a través de estos 12 apóstoles, luego hablará a las multitudes. Bueno, esa es la imagen. Es la misma imagen que se da en el monte Sinaí, con Yahvé sentado en la cumbre de la montaña y las 12 tribus de Israel alrededor o en las faldas de la montaña, del monte Sinaí. ¿Qué nos enseña aquí? Bienaventurados. Bienaventurados se traduce en muchas escrituras, en muchas Biblias, muchas traducciones por felices. Felices los. Bienaventurados. Ciertamente aquí está hablando de una felicidad que es tope, o sea, la máxima felicidad posible. Por eso se le dice a la vida eterna, la vida en el cielo, se le llama la bienaventuranza. Fulano alcanzó la bienaventuranza. Rogamos para que fulano, muerto en el Señor, alcance pronto la bienaventuranza eterna, la felicidad eterna. Entonces, la bienaventuranza es la felicidad tope, lo máximo, después de lo cual ya no existe otra cosa. Entonces, aquí el Señor nos va a dar cuál es el camino el camino de la vida cristiana que Él viene a predicar. Bueno, ¿cuáles son? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran o afligidos, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen misericordia, los de corazón limpio o puro, los pacíficos, los que son perseguidos. 8 bienaventuranzas son, ¿sí? No son 7, sino 8. 7 son los días de la semana en los cuales Dios crea el mundo, y 8 es el día siguiente al día de descanso, como si fuese un nuevo día. El 8 siempre fue el día del Señor. El 8 es el símbolo del día después de los días de la creación. Entonces, es como diciendo que al tener 8 bienaventuranzas, 8 felicidades, 8 aspectos de una sola felicidad, 8 aspectos de una sola felicidad, porque ninguna de ellas puede ser desconectada de la otra, sino que son como una escala, ellas expresan al nuevo hombre, no el hombre del 6º día, sino el hombre del 8º día. Cristo resucitó en el 8º día.
Cristo fue crucificado al 6º viernes. Descansó el 7º, como Dios Yahvé descansó en el 7º. Y resucitó al 8º, el primer día de la semana. Bienaventurados entonces los pobres de espíritu. Y vamos a explicar, por eso esto puede ser un poco largo, vamos a explicar aquí cada una de las bienaventuranzas. Tendré que ser breve, pero procuraré explicar. Si quieren profundizar esto, les recomiendo la lectura de la Catena Áurea en el tomo de Mateo, ¿sí? Del capítulo 5. ¿Sí? Ahí tienen bienaventuranza por bienaventuranza, los comentarios de los padres de la iglesia acerca de cada uno de ellos. Pero yo voy a tratar de resumir un poco lo que está allí y algo de mi propia cosecha. Bienaventurados los pobres de espíritu. Espíritu, ¿saben lo que significa? O sea, espíritu es lo mismo que ruaj o viento, ¿sí? Al hombre orgulloso se le dice hombre de espíritu grande. Al hombre orgulloso. No estamos hablando del magnánimo como virtud, sino un hombre que se infla. En cambio, el pobre de espíritu es el que tiene espíritu pequeño o viento pequeño, ¿sí? Es el hombre humilde. El pobre de espíritu no está hablando aquí de los pobres en bienes materiales, sino aquel que en su espíritu es pobre. En otras traducciones a veces también se pone mendigos y pobres de espíritu, como diciendo que el pobre de espíritu sabe que él es poca cosa. La primera escala de la santidad a la que estamos llamados por la vida de la gracia en el Espíritu Santo y en Cristo es la humildad. Lo primero que debemos de reconocer nosotros es que sin Dios nada podemos hacer. O sea, que necesitamos de Dios para todo. Lo primero que tiene que entender un cristiano es que él necesita absolutamente de Dios para hacer todo y que somos mendigos de Dios. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Ese es el pobre de espíritu. Y que entiende él que no hay nada en su espíritu, en él que pueda merecer alguna cosa, sino que todo lo recibe de Dios. Porque es la primera escala, o sea, es el primer nivel de esta escalera que lleva al cielo. Como la escala de Jacob, recordarán ustedes, donde los ángeles subían y bajaban al cielo desde aquel lugar. Y entonces aquí las bienaventuranzas son como una escalera al cielo. Primera escalera, la humildad. Porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Fíjense ustedes, el pobre es aquel que posee. Las bienaventuranzas son como, para el ciego, son como grandes contradicciones. Grandes contradicciones. Porque ¿cómo puede alguien poseer algo si no tiene dinero, si no tiene bienes? ¿Con qué compraría? Pero dice el Cantar de los Cantares, si alguien quisiera comprar el amor con todos sus bienes, se haría despreciable. Porque el amor no se compra. Dios no puede ser comprado. Y el pobre de espíritu apenas suplica a Dios, le pide, clama, levanta los brazos. Y Dios, que es generoso y bueno, se lo da en posesión. A ellos pertenece el reino de los cielos. El reino de los cielos, que es la vida nueva traída por Jesucristo, que es el reino de Dios en las almas, y de las almas después a las sociedades, ciertamente, pero el reino de Dios en los corazones. Ese reino de Dios donde Dios reina y es dueño de todo. Por eso conviene decir que Dios es rey, porque el rey tiene cierta primacía sobre todo. Y si bien deja a los hombres libertad, Él tiene dominio sobre aquellas cosas para el bien de todos. Y Él, entonces, siendo así, es como un padre de todos, pero a ellos pertenece el reino de los cielos. Un reino pertenece a su rey. Pero sin embargo, aquí está diciendo el Señor que los pobres de espíritus tienen en propiedad el reino de los cielos, como si ellos fueran hijos, como si fueran dueños del reino, como si ellos fueran reyes. Un humilde y mendigo es rey, por supuesto. Vayan y busquen a todos en los cruces de los caminos, buenos y malos, traigan a todos. O sea, los que son considerados buenos y malos, traigan a todos. Esos son los pobres de espíritu. A ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, los que lloran, porque serán consolados.
Después de la humildad viene el llanto. ¿Llorar qué? ¿Afligirse por qué? Todos los padres coinciden, los padres de la iglesia coinciden que este lamento, estas lágrimas son por nuestros pecados y también por los de los demás, como de hecho el maestro llora por los pecados de sus discípulos. Así entonces, los que lloran, ellos serán consolados. Después de llorar por nuestros pecados, el que es humilde, el que es pobre de espíritu, ahora posee los misterios del reino. Al mirar los misterios del reino, al mirar el reino de Dios que ya comienza, que es como una semilla que empieza a desarrollarse en su corazón, ahora él llora sus pecados. Y al llorar sus pecados, él es consolado por Dios, que perdona sus pecados. Luego dice, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Ahora son los mansos los que son bienaventurados. Después de la pobreza de espíritu, de la mendicancia delante de Dios y de las lágrimas por nuestros pecados, viene la mansedumbre. El hombre manso es... ¿Quién es el hombre manso? Bueno, el hombre manso es aquel que cede a las exigencias injustas, que no resiste al mal, que vence las malas acciones con las buenas, es el que no pelea. El tercer grado de estas bienaventuranzas es la mansedumbre. No hacer violencia, no pelear, no reclamar las injusticias. Me dirán ustedes que es difícil. No importa, no se trata aquí de preguntarse si es difícil o no. Se trata de preguntar, le estamos preguntando a Dios qué he de hacer qué he de hacer para alcanzar la vida eterna. Dejemos de ponernos excusas de si es fácil o difícil. No importa si es difícil. No es esa la pregunta. Piensen ustedes si nuestros antepasados hubieran pensado, a ver, plantar mandioca, ¿es fácil o difícil? O caña de azúcar. Y es difícil. O sea, no es que me tire una semilla para atrás y me siento en la hamaca a esperar que crezca. Tengo que preparar la tierra. Tengo que alambrar el lugar. Tengo que quitar los yuyos, las alimañas. Entonces, es difícil. Esa no es la pregunta. Dejemos de ser arruinados. Ya sé que es difícil ser manso. No es esa la pregunta. La cuestión es que es el tercer grado de este camino hacia el cielo. Ese es el punto. Y son los mansos son los que heredarán la tierra. Solamente el manso es el que recibe en herencia la tierra. ¿Qué tierra? ¿Qué tierra? Pueden ser dos cosas. Primero, esta tierra. Pero la tierra es llamada tierra por ser tierra de muertos. La tierra de los vivos es el cielo. Pero por otro lado, esta tierra será regenerada y entonces esta tierra regenerada será tierra de los vivos, como si fuese una especie de cielo inferior, porque descenderá la Jerusalén celestial. Y entonces en el cielo habitará Dios con sus ángeles y en la tierra ha dado a los hombres, dice el Salmo. La tierra ha dado a los hombres. ¿Pero cuáles hombres? Los mansos. Esos mansos que han aprendido a dominar su violencia, su carne, que han aprendido, que han superado el conflicto interno que tienen para poder reclamar la justicia. Esos hombres, los mansos, heredarán la tierra. Por otro lado también, la tierra somos nosotros, que somos hechos de tierra. Y que entonces así, cuando somos mansos, entonces adquirimos el dominio propio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Luego de haber sido mendigos de las gracias de Dios y de haber llorado nuestros pecados, luego de ejercitarnos en la mansedumbre, viene el hambre y la sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los santos tienen hambre y sed de justicia, de santidad, de dar a Dios lo que le pertenece. ¿Qué es la justicia? La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Pues bien, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tiene la imagen del César? El dinero. Denle a los poderes de este mundo el dinero. ¿Qué tiene la imagen de Dios? Nosotros. Entonces, démonos nosotros a Dios. Nada de diezmos, por decirlo así. Démoslo todo. Démonos nosotros a Dios. A Dios lo que es de Dios.
Tener hambre y sed de justicia significa tener deseo ardiente, hambre y sed, hambre y sed. Imaginémonos la sensación, hambre y sed, deseo ardiente de dar todo a Dios. Nuestra vida, nuestras casas, nuestros proyectos, nuestros sueños, todo, que sea de Dios y de nadie más. Que no sea mío, que sea para Él. Bienaventurados porque serán saciados. Dios les concederá esa gracia. Hay que aumentar en nosotros ese deseo de hambre y sed de justicia, que todo sea devuelto a Dios, porque a Él pertenece. Dad a Dios lo que es de Dios. Bienaventurados los que tienen misericordia. Después del hambre y la sed de justicia viene la misericordia, porque la justicia sin misericordia es crueldad, y la misericordia sin justicia es disipación, dice San Agustín. Entonces, es necesario que nosotros a la justicia agreguemos la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es un corazón que está ocupado en la consideración de la miseria del otro. De la miseria del otro. Ahora, después de haber reconocido con humildad que sin Dios no somos nada, después de haber llorado nuestros pecados, después de haber ejercitado la mansedumbre, después de haber aumentado en nosotros el hambre y la sed de justicia, el Señor nos pide que nosotros ahí recién nos ocupemos de tener compasión por las miserias del otro. Que tengamos compasión por las miserias del otro. Fíjense que eso no está al principio, sino después. Por eso muchos sabios suelen decir que lo primero es una vida piadosa. Lo primero es una vida piadosa. Y de hecho, la oración, ¿dónde está aquí la oración? La oración está en el hambre y sed de justicia. Porque la oración es un tiempo ofrendado, quemado ante Dios. La vida piadosa empieza por la humildad, pasa por la penitencia, el dolor por nuestros pecados. Luego, por el ejercicio de la mansedumbre, por la cual nosotros empezamos a aprender a no resistir los males que nos hacen. Y después en un aumento de hambre y sed de justicia, de que a Dios se le devuelva todo, de que a Dios se ha dado lo que es de Dios. Y entonces comenzamos a ejercitar la misericordia con los demás, la compasión por sus miserias, por sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Y luego viene, bienaventurados los de corazón puro, sexta bienaventuranza, justo en coincidencia con el día en que es creado el hombre, en el sexto día. Porque el hombre es el que tiene corazón y porque solamente el de corazón puro puede ver a Dios. Solamente puede ver a Dios quien se asemeje a Dios. Y la pureza de corazón es lo que nos asemeja a Dios. Porque Dios también es puro de corazón, no quiere nada fuera del bien, fuera del bien. Entonces, el puro de corazón es aquel que su corazón está inclinado solamente al bien. Y entonces solamente ese puede ver a Dios, solamente ese puede entender lo que Dios quiere, puede comprender lo que Dios manda, puede ver lo que Dios ve, puede ver lo que Dios ve. No pensemos nosotros que vamos a conocer ya la voluntad de Dios al principio, sino hemos ejercitado estos 5 pasos o estas 5 escalas antes de la sexta, que es la pureza del corazón. Porque ¿cómo podemos purificar el corazón? Sino con todos los peldaños anteriores. Y solamente al alcanzar la pureza del corazón, o sea, después de la humildad, la humillación, después de las lágrimas, después de la mansedumbre, o sea, después de sufrir con paciencia los males que otros nos hagan, después del deseo ardiente de que se le dé a Dios lo que le corresponde, hambre y sed de justicia, después de la misericordia con los demás, entonces nuestro corazón está purificado. Y entonces nosotros podemos comenzar a ver lo que Dios quiere. De hecho, dice San Ignacio, que sin haber por lo menos estar arraigado en el segundo grado de humildad, nosotros no podemos saber lo que Dios quiere de nosotros. El primer grado de humildad es dejar el pecado mortal, el segundo grado de humildad es dejar el pecado venial. ¿Sí? El tercer grado de humildad es elegir antes lo doloroso que lo placentero, antes lo difícil que lo fácil, para imitarle más a Jesucristo crucificado. Pero por lo menos si no llegamos al segundo grado de humildad, nunca sabremos lo que Dios quiere de nosotros. Nunca. Bien.
Entonces, así que la pureza de corazón aquí está en la sexta bienaventuranza. Y entonces entenderemos nosotros lo que Dios quiere. Por supuesto que nadie entiende lo que Dios quiere. Por supuesto que hay hombres y mujeres que se burlan de la voluntad de Dios, porque no tienen el corazón puro, porque su corazón se anida en la maldad, que solamente puede ser purificado con todo lo que dijimos antes. Séptima bienaventuranza, los pacíficos, los pacificadores, o los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, después de ver a Dios, somos llamados hijos de Dios. Después de ver a Dios, porque nos parecemos a Dios, porque lo veremos tal cual es, dice San Pablo. ¿Qué es la paz? Ya saben lo que dice San Agustín. Es la tranquilidad del orden. Y el orden consiste en que cada cosa ocupe su lugar, según la igualdad o desigualdad. Los iguales ocupan sus lugares como iguales, y los desiguales ocupan cada uno en relación a los otros, el lugar que les corresponde. Si todos son iguales, no hay orden posible. Hay orden posible solamente cuando hay desigualdad entre los elementos. Y la paz consiste en que cada cosa esté puesta en su lugar. ¿Qué cosas hay aquí que deben ser puestas en su lugar? Finalmente, después de todo, Dios vuelve a estar en primer lugar. Amar a Dios sobre todas las cosas. En eso consiste la paz. Si me preguntaran en qué consiste la paz, diría, en amar a Dios sobre todas las cosas. En que Dios sea amado sobre todo y después venga todo lo demás. En eso consiste la paz. El que no pone eso en primer lugar, simplemente no conoce la paz. No sabe lo que es la paz, que es la tranquilidad del orden. Y de un orden que no somos nosotros los que inventamos. Es Dios el que ha puesto, porque Él es el creador de todas las cosas. Y finalmente, la octava bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos cuando los insulten, cuando los persiguen, cuando dijeren mintiendo todo mal contra vosotros por causa mía. ¿Cómo puede ser que termine esto de este modo, después de cosas tan bellas? Y fácil, porque si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán, dice el Señor. Porque os envío como ovejas en medio de lobos. Porque el mundo está bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Cuando se parezcan a Dios, cuando se parezcan a Jesucristo, claro que el mundo les perseguirá. Por eso, bienaventurados vosotros, porque si el mundo les persigue por el bien que ustedes hacen, es porque ustedes se parecen a Jesucristo. Vamos a meditar ahora sobre este texto. Tengo que comenzar a pensar, a ver en qué escala estoy yo. Y probablemente uno pensará, medio en broma, medio en serio, y dice, bueno, ni siquiera empecé a ejercitar la humildad. O sea, lo primero, ser un mendigo de Dios, ser un pobre de espíritu, porque entonces es cuando me pertenece el reino de los cielos y cuando yo entro al reino de los cielos. Bien, perfecto, no importa. Hay que ser sinceros, ¿sí? Hay que ser sinceros. El tema es que no vale la pena simplemente decir, no, yo estoy en el principio y ya está. Tengo que ponerme a caminar. Tengo que ponerme a caminar. Como el hijo pródigo que dijo, volveré a la casa de mi padre y me pondré como su servidor y no voy a pedir otra cosa que, no sé, ser el último de los sirvientes. Eso es ser pobre de espíritu. Él salió hinchado de la casa de su padre. Aquí tengo el dinero, aquí tengo todo lo que voy a comprar con esto. Y vuelve a la casa de su padre pequeño. ¿Y qué hace su padre? Le pone un anillo en el dedo, un anillo como de bodas, le pone una ropa, le pone unas sandalias, o sea, le da la posesión del reino de los cielos, o sea, de su casa, de sus propiedades. Es el reino de los cielos, justamente. Lo primero que tengo que hacer es eso, es reconocer aquello. Y cuando yo reconozca que yo soy un mendigo y un pobre de espíritu, o sea, que no tengo nada realmente que valga la pena y que todo lo que yo tengo simplemente no tiene mayor mérito que nada, porque ¿de qué sirve todo esto? La gente me aplaude, pero ¿de qué sirve? No sirve de nada eso. Cuando yo me dé cuenta de eso, entonces comenzaré a hacer oración. El principal motivo por el cual mucha gente no hace oración es por la soberbia, es la hinchazón de espíritu. Es porque realmente
realmente, en el fondo, cree que no necesita. ¿Por qué no deja de trabajar? Porque sabe que necesita. Comer, porque necesita. Siente que necesita, ¿no? ¿Por qué no hace un montón de cosas? Porque siente que necesita. ¿Por qué no reza? Porque no es un mendigo. Porque se cree hinchado. Porque él quiere hacer las cosas buenas por su cuenta. Ese es el motivo principal. ¿Podría yo hacer un ensayo, y creo que inclusive sería útil, hacer un ensayo de qué cosas puedo hacer para poder ejercitar en cada una de estas escalas de la vida espiritual? Cada uno de estos peldaños de la vida espiritual, del crecimiento en la imitación de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo termina crucificado y todas estas bienaventuranzas terminan con la persecución. Porque somos enviados como ovejas en medio del mundo. Pero no vamos a pretender que nos persigan cuando somos todavía unos porotos inútiles que apenas rezamos todos los días. Si me corrigen y ni siquiera rezo, no me están persiguiendo, me están corrigiendo. No es el demonio ni el mundo, es Dios, que puede también soltarle al demonio de vez en cuando para castigarnos y corregirnos, ¿no? Entonces, pero si no empiezo a ejercitar, fíjense, la humildad, uno puede pensar, pero ¿por qué persiguen a un tipo que se cree mendigo, es manso, se pasa llorando sus pecados, ¿verdad? Tiene hambre y sed de justicia. Aquí pues está. Lo persigue porque tiene hambre y sed de justicia. Y porque en este mundo domina la injusticia y la maldad. Ese es el tema. Y como dice en el Antiguo Testamento, no recuerdo en cuál de los libros sapienciales, la vida del justo nos denuncia. Queremos que muera porque él, su modo de vivir, nos denuncia. Hace que se note nuestra injusticia. Si todos son malos, pues nadie se da cuenta. Pero si hay un tipo que es bueno, entonces eso nos remuerde la conciencia. No es la justicia social por Dios, es el dar a Dios lo que es de Dios. Es que los hombres adoren a Dios, que nosotros adoremos a Dios y que los hombres adoren a Dios. Ese es el punto. Porque ser pobre de espíritu, estar llorando nuestros pecados y ser manso no molesta a nadie. Lo que pasa es que uno no se contenta con eso. Después pasa a pedir que se haga justicia y que se le dé a Dios lo que le corresponde. Y después nosotros empezamos a tener compasión de los demás, de esos que son abandonados por los otros, tanto de los pobres como de los propios pecadores. Y después de la misericordia, entonces nosotros que tenemos un corazón puro, y aquello hace que se rasguen las vestiduras los de corazón impuro, porque nosotros comenzaríamos a entender lo que Dios quiere para finalmente pacificar. O sea, pacificar no significa que sea pacifista, por favor. El irenismo no lo consideramos aquí, porque Jesucristo dijo, he venido a traer fuego a la tierra, espada, que unos se pongan contra otros, pero no porque quiera la guerra, sino porque los hombres se pondrán unos contra otros cuando uno comience a poner las cosas en orden. Entonces, quitarán las espadas y pelearán unos contra otros. Por supuesto, serán los malos contra los buenos y los buenos serán mansos. Porque el padre entregará a su hijo y el hijo a su padre. Ese es el motivo de la persecución. Todo tan bonito y sin embargo termina de una forma que parecería como catastrófica. Pero nosotros estamos al principio de esto. Estamos al principio. Y si pudiéramos por lo menos poner a ejercitarnos en las 3 primeras cosas, y no me vengan aquí con que es difícil o no, ya sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Porque si no, no entramos en posesión del reino de los cielos. No entramos en posesión del reino de los cielos. Ni seremos bienaventurados jamás. Y eso tiene que mover nuestro corazón, tarde o temprano. Por eso,
meditemos un poco más en esto para que el Señor termine de mover nuestro corazón y nos haga llorar nuestras faltas, llorar el no haber puesto en práctica el camino de las bienaventuranzas. Vamos a rezar y pedir a Dios que nos conceda vivir las bienaventuranzas. Señor Jesucristo, que nos enseñaste el camino para imitarte, nos diste una norma sencilla y profunda y nos enseñaste el camino de tu seguimiento, nos diste una nueva ley. Quisiste que te imitemos y entonces empezaste pidiéndonos que nos empobrezcamos, porque solamente si nos humillamos, entonces somos enaltecidos. Pero para un corazón tan endurecido en la soberbia, ¿cómo puede ser eso capaz? Me es difícil, Señor. Difícil es desprenderme de mi amor propio. Difícil es desprenderme de mi soberbia. Me cuesta, Señor. Y sin embargo, no quiero decirte que no puedo. Quiero decirte más bien que quiero, Señor, que quiero hacerlo. Supera mis fuerzas. La humildad supera mis fuerzas. O sea, no tengo fuerzas para la humildad. Y por más soberbio que me sienta, no soy capaz de ser humilde. Pero si tú, Señor, me concedes tu gracia, entonces te suplicaré cada mañana, una y otra vez, cada mañana y cada noche. Y desde que sale el sol hasta el ocaso, mis labios no dejarán de alabarte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, amigos, vamos a hacer ahora la contemplación. Bueno, ¿en qué va a consistir la contemplación? Se puede hacer en una o varias veces. Quiero que hagamos miremos a Jesucristo viviendo cada uno de estas bienaventuranzas, una por una. Quiero que nos procuremos el tiempo y pensemos en momentos de la vida de Jesucristo donde Jesucristo aplica cada uno de estas bienaventuranzas. Cuando es pobre de espíritu, claro, Jesucristo rezaba, no como nosotros que no rezamos, Él reza. Cuando llora, Él no puede llorar por sus pecados, pero Él lloraba por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido recogerte, como la gallina recoge sus polluelos bajo sus alas y no quisiste. Cuando es manso, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando tiene hambre y sed de justicia, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Cuando es misericordioso, cuando es de corazón puro, o sea, cuando hace las cosas con sencillez de corazón. No habla solamente de la pureza, o sea, de evitar los pecados contra el sexto mandamiento, sino de hacer las cosas por un fin bueno. Por un fin bueno. Y ahí tenemos todos los milagros de nuestro Señor, ¿sí? Y cuando es pacificador, cuando pone las cosas en orden, para que haya paz. Cuando pone las cosas en orden. Les voy a dar les soplo una respuesta. Cuando vienen tu madre y tus hermanos, y el Señor dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y esos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Eso es poner las cosas en orden. Se devuelve la paz. Uno puede decir, pero qué momento incómodo. No, pero pone las cosas en orden. Y entonces vuelve la paz. Porque hay una paz, la única paz que es importante es la paz del hombre con Dios. Y después, los hombres, en la medida que se hagan hijos de Dios, entonces habrá paz. O sea, no es que la ONU va a poner la paz, sino que los hombres, en la medida que sirvan a Dios, tendrán paz. ¿Y cuándo es perseguido? Y bueno, ahí tenemos toda la pasión de nuestro Señor. Y entonces así, tomando día tras día
la contemplación de cada una de estas bienaventuranzas y cómo Jesucristo las vive, las podremos entender muchísimo mejor. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.